Hola, buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy. Una charla más en este espacio, Charla Vino y Derecho Penal. Hoy con el tema acceso a la carpeta de investigación. El día de hoy, con el placer de siempre saludarlos, nos acompañan y agradecemos la presencia de dos personalidades, aparte de amigos, bueno, pues compañeros en este ámbito de lo que es el litigio. Con el gusto de presentar al doctor Jorge Gómez Sánchez, que nos acompaña del Estado de México. El doctor Víctor Hugo Cofi Villarreal también nos acompaña de la Ciudad de México. En nombre de los que integramos esta firma de abogados, defensa penal especializada, el Jacbec Bensabí, Rigoberto Aceves y un servidor, Marco Polo García Gallardo, le damos la cordial bienvenida a este espacio. Saludos a los que acompañan vía Facebook. Vamos a estar atentos a las preguntas que tengan para los participantes. También nos comentaron la vez pasada que pusiéramos el teléfono para que pudiera hacer preguntas. Lo comparto de esta manera, es el 311-121-2103. Para todo el que quiera hacer comentarios o preguntas, pues aquí estaremos bien recibidos. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz al licenciado Jacbec, quien será nuestro moderador esta noche. Muchas gracias, licenciado Marco Polo. Pues muchas gracias, bienvenidos a todos a esta charla Vino y Derecho Penal, que venimos haciendo una bonita costumbre, platicando entre amigos sobre temas que nos interesan a la sociedad, no solo a los abogados. Y porque estamos convencidos que las pláticas memorables entre amigos y los acuerdos se toman acompañados de una buena bebida. El día de hoy nos encontramos reunidos con grandes amigos que ya mencionó el licenciado Marco Polo. El día de hoy hablaremos sobre el acceso a los registros de la carpeta de investigación que tanto hemos escuchado, para atender sobre todo las dificultades o la facilidad que se tiene para acceder a esta averiguación en el nuevo sistema penal cuando existe una investigación en nuestra contra. ¿Qué tan sencillo es, qué tan complicado es acceder a esos registros? Por ello, el día de hoy platicamos, porque se acaban de dar unos criterios novedosos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que creímos importante el día de hoy comentar. Por eso, señores, si no queda otra cosa más que iniciemos y como siempre levantemos la copa y digamos salud para que estemos como siempre entre amigos y disfrutemos. Salud a los presentes. Salud. Siendo así, entremos en materia. El acceso a los registros de la carpeta de investigación. ¿Qué es esto? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Se accede? ¿No se accede? Yo soy una persona investigada en una carpeta de investigación, en un procedimiento penal, y puedo o no puedo acceder. Para ello, me gustaría que primeramente comentáramos de manera muy sucinta cómo se accedía a una averiguación previa de anterior sistema. ¿Era fácil o era complicado? Doctor Jorge, tú con tu experiencia nos gustaría escucharte. ¿Cómo era este trámite? ¿Cómo se hacía? ¿Se accesaba o no a una averiguación previa? Te escuchamos, será un gusto. Gracias, muy amable en la presentación, doctor Cofi, licenciado Sabes, licenciado Jacbec Bensabí, licenciado Marco Polo. Muchas gracias por la invitación de antemano. Pues comentarles que el acceso generalmente en el sistema anterior era regla general. Se tenía la idea tal vez injustificada de que si las partes tenían acceso a la averiguación previa, hablando del sistema anterior, se podría tener algún peligro en el éxito de la investigación, que ese acceso pudiera propiciar que el investigado huyera del lugar o que algunos testigos pudieran no acudir en el desarrollo de la investigación. Y por eso se fomentaba o se privilegiaba como principio premium capere que existiera el sigilo en una investigación, por lo que ha comentado el licenciado Jacbec. En el nuevo sistema, la regla es ahora diferente, desde mi punto de vista. El acceso a
a los registros de investigación, si eres parte, obviamente, debe estar perfectamente garantizado por el Estado. Y digo, ¿por qué si eres parte? Porque muchas veces, sobre pretexto, también conocemos a muchos abogados que conocen muchas formas de tener acceso a la investigación sin ser parte, de poder tener acceso a un registro, promueven juicios de amparo para conocer el estado de la investigación, y ahí sí es un buen momento para, en cada caso, el juzgador de amparo en sede constitucional analice si efectivamente esta persona que dice tener un interés para conocer de los registros tiene realmente ese interés y para poder acceder a ello. Y digo porque maliciosamente se promueven juicios de amparo para conocer algunos registros de los cuales no son parte los promoventes del juicio de amparo. Esa sería en un primer momento la intervención de su servidor. Sí. Gracias. Doctor, muchas gracias, muy interesante. Nos das un panorama sucinto de cómo era en el anterior sistema y la exigencia que ahora hay para acceder a los registros, y ya no es con una simple sospecha como se debe acceder a ellos. Doctor Kofi, ¿cómo es tu punto de vista en cuanto a acceder a la averiguación previa? Nos gustaría escucharte. Adelante. No, que nada, muchas gracias, doctor Jack Beck, y a los compañeros que nos acompañan. Es un gusto estar con ustedes. Bonita noche. Comparto los puntos de vista del doctor Jorge. Históricamente, en el anterior sistema escrito, más orientado a la escritura, siempre también sobre todo los defensores, tenían problemáticas para poder acceder a las carpetas de investigación, a los documentos que constituían a las diligencias que se habían realizado, a los medios de prueba, pruebas que existían, que anteriormente eran pruebas, ahora en el nuevo sistema se les llaman datos de prueba. Siempre ha sido complicado ingresar a las carpetas de investigación. Desde mi punto de vista, erróneamente, los agentes del Ministerio Público han tenido la idea de que para poder acceder a un éxito en la investigación, en la indagatoria, requieren del sigilo, porque el sigilo lo que les da, de alguna manera, es la posibilidad de que las contrapartes de la contraparte de la representación social, en este caso, sea el imputado al que están investigando, al que están indagando, o incluso a veces, en ocasiones, también se dificultaba el acceso para la víctima o el ofendido. Pensaban que si le daban el acceso a las partes, se complicarían las diligencias que tendrían que hacer. Aparte, se podría trasminar, filtrar la información, y si caía en manos equivocadas, podría trastocar la investigación, alterando pruebas, molestando a testigos o a peritos, o sobornándolos, por qué no decirlo, hablando abiertamente del tema también de la... Un segundo. Bonita, estoy en la plática que te comenté, perdón. Sí, estoy ocupado, vale. Perdone, es que estas llamadas o las contesta uno o después se enfrenta a las consecuencias. Primero lo primero, doctor, entendemos. Lo más grave es que la carpeta de investigación cuando no le contesta uno a la esposa. Bueno. Doctor, acércate un poquito, no te escuchas. Okay. Perdón. Adelante. Ahí se escucha mejor. Bueno. Un poco, sí, mejor. Sí, decía que de alguna manera siempre se ha tenido la idea por los agentes de los ministerios públicos que no permitiendo el acceso a las contrapartes o al asesor jurídico, a la víctima, al ofendido, al imputado, a su defensor, se podría garantizar más el éxito de la investigación. Personalmente difiero de eso, considero que lo principal que debe de estar sobre el escritorio de un agente del Ministerio Público es la búsqueda de la verdad. Y si no le damos el acceso a las partes, no podremos tener certeza de que estamos llegando a la verdad. Más que el éxito de la investigación, deberían privilegiar llegar a la verdad de los hechos, a la verdad histórica de los hechos. Entonces, siempre ha sido complicado entrar a la carpeta de investigación en el anterior sistema, en este sistema
aunque hay reglas un poco más claras, sigue siendo complicado, lo veremos más adelante, pero sería una primera aproximación al tema. Entrar a las carpetas de investigación históricamente para cualquiera de las dos partes, sea la víctima, sea el ofendido, sea el imputado, sea el defensor, sea el asesor jurídico, siempre ha requerido de un esfuerzo más allá del que debiera desde mi humilde punto de vista. Listo. Excelentes participaciones de nuestros invitados. Aprovecho el espacio para darle la bienvenida también al licenciado Omar López. Bienvenido, licenciado. En este espacio, como lo hemos mencionado, este espacio es para ustedes, para que emiten sus opiniones y la gente que no sabe, que nos sigue, bueno, pues tenga en el contexto, bueno, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, ¿verdad? Bienvenido, licenciado Omar. Gracias. Aquí estamos presentes, amigo. Doctor Víctor, un placer, ¿verdad, Liceo Omar? Un gusto, aquí estamos. Víctor, doctor, me queda claro entonces las dificultades que había para acceder a una averiguación previa, y creo que sí, creo que todos coincidimos, lo tocamos ya como algo histórico, pero bueno, pues todavía sigue habiendo procedimientos de esa naturaleza. En el caso particular, el tema que hoy vamos a dilucidar, a tratar de esclarecer, es lo concerniente al artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que expresamente da la apertura o da las pautas para acceder a los registros de una carpeta de investigación. Liceo Rigoberto, ¿cuál ha sido, con qué te has encontrado en esta cuesta arriba para acceder a los registros? ¿Es fácil? ¿No es fácil? ¿Cuál es el obstáculo el primer obstáculo que te enfrentas con los agentes del Ministerio Público? Bien, buenas noches a todos. Como bien lo decían mis antecesores en la palabra, históricamente se ha tenido dificultad generalmente para acceder a cualquier tipo de registro. En la actualidad, como parte del trajinar diario, nos hemos enfrentado a que existen todavía criterios de parte de las fiscalías a efecto de no acceder, de no darte acceso a ningún registro que ellos no permitan que tú lo tengas, independientemente de la postura en la que te encuentres. Ahí está viciando, se está metiéndose un sonido, independientemente de la postura que te encuentres. Nos ha tocado trabajar con personas que están citadas como relacionadas con hechos y no nos han permitido el acceso a las carpetas. Hemos tenido la experiencia de estar trabajando con personas señaladas como imputados y tampoco hemos tenido posibilidad de acceder a las carpetas de investigación. En todos estos casos, hasta en tanto no se han interpuesto los amparos indirectos correspondientes. ¿Qué quiere decir esto? Que como antes, cuando nos correspondió estar en fiscalía, allá por los 2000, sigue teniendo criterio la fiscalía de obstaculizar en la medida de su posibilidad el acceso a las carpetas. Como bien lo decía el doctor Coffey y el doctor Jorge, hay como que un criterio por parte de la autoridad con la finalidad probablemente de salvaguardar la investigación o la no investigación que están haciendo las autoridades, porque aquí nos enfrentamos con que puede ser que ni siquiera haya absolutamente nada dentro de esa carpeta de investigación y lo que están haciendo es pues pescar datos que pudieran ellos utilizar en investigación subsecuente, tal que no dan marcha a que uno pueda, como defensa o como asesor jurídico de las víctimas, incluso a que puedas tener contacto con esos registros, porque ni ellos tienen la posibilidad todavía de acceder a algunos registros dentro de esas carpetas de investigación. Esto es, están apenas en ese conocimiento. Entonces, lo que establece el 218 de nuestro Código Nacional, pues sí, da pautas, pero al final los servidores públicos, como lo hacíamos antes, porque me tocó también en aquella época negar acceso a algunas averiguaciones previas, lo que se trataba era de salvaguardar lo que se estaba investigando, dado que se creía, y digo que se creía porque hoy no lo creo, como bien lo comenta el doctor Coffey, que
de esa manera íbamos a llegar a una buena culminación de la investigación, que aunque no era así, pero esa creencia existía de parte de la autoridad y parece ser que todavía sigue existiendo. Entonces, pues ahí está ese criterio que, bueno, ya lo vamos a analizar posterior, está tratando de cambiarse. Muy bien, maestro. Entonces, por regla general, hay una actitud de obstaculizar el acceso a la carpeta de investigación. Sí. Que esto lo vamos a atender en una fiscalía que no es Nayarit, ¿no? Eso se da en otras entidades federativas. Aquí no sucede. Así es. Perfecto. Me parece muy bien, me quedo con eso. Antes de seguir al siguiente tema, me gustaría, señores, un salud, por favor, todos los que estamos aquí en esta charla, con nuestra bebida de nuestra elección, que más nos acontece. Salud a todos. Bien, continuando con esto. Licenciado Alejandro, ¿qué te has encontrado con el acceso, con la negativa, con la posibilidad de acceder a los registros? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Si se respetan los criterios jurisprudenciales de la Corte o siempre hay que acudir ineludiblemente al juicio de amparo? Escuchamos. Adelante, licenciado, será un placer. Bueno, en la experiencia no es fácil. La Fiscalía aún tiene bajo reserva a su criterio datos de información, derivado de que está a su vez integrando y que el poder abrir los datos de la investigación de la carpeta pudiera vulnerar, como ya lo mencionaban los ponentes anteriores, ¿sí? Derivado de que toca en ocasiones que citen a tu cliente como imputado, ¿sí? Pero si no se encuentra o alguna situación, pues tú puedes decir que eres el defensor manifestando, acudiendo de alguna manera o incluso llevando un nombramiento ya firmado por él, ¿sí? Donde él ya te señala como su defensor particular, porque ya te lo están señalando a él como imputado, aunque aún no le dan la exposición de los motivos de la carpeta de investigación, el por qué se le está requiriendo para generarle una imputación. Pero desde ese momento, como lo dice el artículo 266, ya se le está generando un acto de molestia, como en relación con el artículo 268. O sea, lo estás mandando a llamar. Si ya lo estás mandando a llamar, ya tienes conocimiento. Le haces ver eso al Ministerio Público, lo fundamentas, lo argumentas, le dices que hay un criterio jurisprudencial donde el cliente nos está negando, viene en calidad de imputado, ahorita no viene en calidad de víctima o relacionado en su momento dado. Solicitas que te den acceso a la carpeta de investigación, claro, pues no solicito copia, nada más dame el acceso para poder tener conocimiento que pudiera hacer en su momento dado, ¿sí? Derivado de esto, pues sí, te obliga a irte a otra instancia, en este caso al amparo indirecto, ¿sí? Para que te den el acceso a la carpeta de investigación, que ya es en sí un derecho fundamental del imputado, como está consagrado en el artículo 20 constitucional, ¿sí? Como ya lo manifiesta el artículo 218 del Código Nacional, en su párrafo cuarto, quinto, ¿sí? Entonces, el hecho que estemos en nuevo sistema, sobre todo aquí en Nayarit, pues todavía estamos adaptando, ¿sí? Tenemos desde el 2015 con los juicios orales, pero se manejan viejas costumbres, no se han erradicado esas viejas costumbres en el poder decir que el Ministerio Público te argumentara en qué situación, ¿sí? Pudiera ser el que sí no te puede permitir. Dice Omar, muy interesante escucharte. Entonces, por regla general hay un obstáculo, a lo mejor de origen queriendo salvaguardar algunos derechos, la reserva de la investigación, pero termina por ser excesiva aun cuando hay ya un citatorio para enviar a una persona, ¿verdad? Doctor Víctor, me gustaría escucharte cuáles son los supuestos en los que se destaca el Código Nacional y que aparte la Corte se ha pronunciado para acceder a los registros. ¿Cuáles son estos supuestos específicos? Tú los has estudiado mucho en las últimas fechas. Te escuchamos, doctor Cofi, adelante. Y como decían los compañeros anteriormente, el artículo 218 establece 3 hipótesis. Previamente a eso, me gustaría establecer un aspecto que termina siendo importante. Para efectos teóricos, prácticos, incluso también del nuevo sistema, hay 2 tipos de investigación. La investigación
desformalizada y la formalizada. El problema subyace solamente, o así lo quiero entender, en la desformalizada. ¿Cuándo es esto? Cuando se inicia una carpeta de investigación sin detenido. Es evidente que en una carpeta de investigación que he iniciado con detenido, en automático surgen sus derechos de defensa oportuna, de principios de contradicción y otro tipo de cosas. Pero en aquellas carpetas de investigación desformalizada es en donde tiene aplicación este artículo, el 218, que es el que nos rige, el que nos da las pautas para cuando una persona imputada puede ingresar a los registros de una carpeta de investigación. ¿Cuáles son esas hipótesis? La primera es cuando es detenida la persona, cuando es citada a comparecer, y la tercera, cuando padece o sufre un acto de molestia, como decía el licenciado Omar hace un momento, pero conjuntamente con eso establece una I copulativa, no disyuntiva, copulativa, que dice sufrir un acto de molestia y a la vez realizar acciones tendentes a recabar la entrevista. Esto es lo que ha parecido o le ha parecido excesivo a la primera sala de la Suprema Corte, que sea copulativa, que sean dos requisitos conjuntamente en una sola hipótesis, es decir, padecer un acto de molestia y que se hagan actuaciones para recabar la entrevista del imputado. Otro aspecto que a mí me parece importante destacar y en el que se está incurriendo por parte de las agencias del Ministerio Público es que dice, de una manera muy maniquea, muy tramposa, si me permiten la expresión, ¿no? Cuando dicen, es que esta persona no puede acceder, no obstante que le ejecuté un acto de molestia que impacta en su esfera jurídica, no importando eso, esta persona no le voy a dar el acceso porque no es un imputado. Y uno pregunta, ¿entonces qué es? Ah, es un investigado. Cuando doctrinalmente es un sinónimo, pero lo usan de una manera maniquea para tomar una ventaja indebida las autoridades ministeriales. Este no es un imputado, es un investigado. Y cuando tú les preguntas, y perdón, ¿cuál es la diferencia, licenciado agente del Ministerio Público? Ah, pues que esta persona todavía no ha llegado a una audiencia inicial de formulación de imputación y vinculación a proceso. Es decir, hasta que ya lo tenga en esa situación, le voy a poder dar unas horas antes o un día antes o 2 días antes el acceso a la carpeta de investigación. Esto a mí me parece una vulneración flagrante de una buena cantidad de principios como presunción de inocencia, contradicción, derecho a una defensa oportuna y adecuada, entre otras muchas que están establecidas. Si vemos con detenimiento lo que ha establecido el legislador en distintos ámbitos, el Pacto Internacional de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, los derechos civiles y políticos, ¿no? La Declaración de los Derechos del Hombre, todas van encaminadas hacia un espíritu que debería de abrir el camino para una defensa adecuada. Sin embargo, aun cuando el código establece la hipótesis en el 218 de la apertura para la carpeta de investigación en esas situaciones, aún en esas hipótesis los ministerios públicos, bajo esos argumentos de que es un investigado, de que no es un imputado, de que no cualquier acto de molestia puede abrir la carpeta de investigación, sino solamente aquellos actos de molestia, dicen muchos ministerios públicos, que irían encaminados a la detención, a la comparecencia o a la recabación de la entrevista del imputado. Todavía en esos casos del 218 regatean mucho los ministerios públicos la apertura de las carpetas de investigación. Sería la respuesta que más o menos daría para no acaparar más el tiempo. Más adelante volvemos sobre algunos puntos, pero es muy, muy interesante ver el manejo tan, a mi punto de vista, tramposo, maniqueo, ilegal, que realizan en las agencias del Ministerio Público para no permitir el acceso de los imputados a la carpeta de investigación. Interesante, doctor. Doctor Jorge, ¿levantaste la mano? Sí, Adelante. sí, gracias. No quisiera yo erigirme aquí como defensor de la representación social de ninguna forma, esa es mi intención. Pero
creo que es muy importante la forma en que se hace la petición a la representación social, porque se le puede hacer también directamente a la representación social el acceso a una carpeta de investigación o al juez de control en su caso. La forma distingue primero dos momentos. Uno es antes de que ya haya una orden de aprehensión y esté detenido a la persona, y otro cuando está iniciando la investigación, que la representación social puede citar a una persona como testigo o como autor o partícipe. Insisto, autor o partícipe, no imputado. Porque sabemos que la imputación sí es un momento posterior. Y le dice el momento de la citación, debes asistir con un defensor de oficio. En ese momento ya el abogado se da cuenta del estatus que tiene la persona que va a ser citada. Si va a ser como testigo, obviamente el fundamento es diverso al momento en que se solicita la comparecencia ante la representación social. Caso diferente es cuando una persona es detenida en flagrancia o que por obvias razones ya se sabe que existe una presunción de participación en un delito. Entonces el acceso a la carpeta de investigación es también menos difícil para el defensor, precisamente porque tiene que ejercer la defensa en el momento específico que establece el plazo constitucional. Y creo que el problema aquí, el que debemos diferenciar, es el acceso a la carpeta de investigación antes de que exista una detención, porque posterior a la detención, a un acto de molestia de esta índole, creo que son muy pocos los que pudieran negar el acceso a los registros de investigación. Estamos hablando en el momento anterior, sí, cuando existe todavía la investigación inicial que tiene la representación social, donde todavía no sabemos qué línea de investigación existe, si es con cierta calidad que tiene la persona como investigado por ser autor o partícipe, o simplemente fue testigo o tiene alguna relación con el hecho presuntamente con el hecho que la ley señala como delito. Esto es aquí el problema en el que yo creo que debe de versar nuestra discusión, porque los momentos posteriores creo que ya están exactamente definidos por la jurisprudencia y que debe tener acceso el defensor por obvias razones. Los momentos anteriores son los que tal vez generan mayor complicación, de que no sabemos si es autor o partícipe, no sabemos si es testigo, no sabemos qué calidad tiene la persona que está siendo investigada o citada al Ministerio Público. Y es ahí donde se tiene que demostrar, tanto por la representación social, en qué calidad es en la que está situada la persona. Le digo, porque la solicitud se puede hacer directamente al representante social. Representante social, necesito tener acceso a la investigación por tales motivos. Tú tienes que establecer cuáles. Si no has sido citado, ¿por qué motivos quieres tener acceso a una carpeta de investigación? Si ya fuiste citado, ¿por qué? ¿Con qué fundamentos fuiste citado? Y sobre esa base se debe decidir si tienes o no acceso. Es por eso que digo que inicié al principio de esta charla que se debe definir en cada caso y bajo cada supuesto en qué situación está la persona que quiere acceder a una investigación. Porque también tenemos casos en los que una persona dueña de un predio, por ejemplo, quiere tener acceso a los registros de investigación porque está la representación social fijó algunos sellos con un número de carpeta de investigación. Sí, claro. ¿Tendrá derecho esta persona a tener acceso a la investigación? Obviamente no, porque no es parte. Entonces, su interés legítimo jurídico es diferente al que pudiera tener la persona que pudiera estar involucrada como autor o partícipe o como víctima también de este delito. ¿Sería cuánto, señor?
Doctor Coffey, doctor Jorge, creo que interesante las dos. Partimos de efectivamente habrá que ver el caso en particular, cuál es la situación que guarda la persona frente al acto de molestia y que lo hace acercarse a la representación social para definir si tiene o no acceso, si tiene o no la autorización para acceder a los registros. Creo que es importante, un punto importante del doctor Víctor también que nos dice que el problema es en la investigación desformalizada. Y esto lo corrobora el doctor Jorge, que pues claro, si una persona fue detenida, pues claro que habría que ver quién le niega el acceso, porque indudablemente va a ocupar la carpeta al momento para ejercer su defensa, indudablemente para la imputación como debe ser. Muy bien, señores. Perfecto, me gusta, creo que nos quedamos con eso, coinciden en algunos puntos importantes, ¿verdad, amigos? Y vamos a darle uso a las preguntas. Creo que por ahí la gente que nos escucha, el público, los amigos, hay unas preguntas. Liceo Marco Polo los va a mencionar y ahorita vemos quién la responde. ¿Les parece? Adelante. Tenemos una pregunta, dice, buen tema, salud. Tengo una pregunta para ustedes, licenciados. ¿Cuál es el criterio para acceder al registros de carpetas de investigación cuando se trata de delitos de alto impacto? Hay otra, pero con esa iniciamos. Bien. Perdón, tecnología. ¿Cuál es el criterio para acceder a los registros de una carpeta instaurada, iniciada por un delito de alto impacto? Rigoberto, te escuchamos, adelante. Sí, es en el trayecto del ejercicio que nos hemos encontrado por ahí en el conocimiento de algún delito de alto impacto, que se relaciona, lógicamente, como bien lo dice el licenciado Jorge, el licenciado Víctor Coffey, se relaciona con situaciones en donde ya se encuentra detenido. Aquí tenemos un caso todavía más complejo. Está detenido por una causa y hay otra carpeta de investigación que se sigue paralela a la que da fundamento a la detención, en este caso una detención. Y bueno, nos hemos encontrado que por criterios institucionales, que ya le hemos platicado antes en el trayecto de esta charla, el Ministerio Público no admite el acceso a la carpeta de investigación. ¿Por qué? Porque justamente está ejerciendo su facultad de integrarla. Lógicamente, el problema se da cuando dentro de la imputación que se le hizo anteriormente se mencionan elementos que están dentro de esa carpeta de investigación. Entonces, hay una contradicción en sí misma, dado que por un lado, ustedes ya lo comentaron, se están respetando los derechos de defensa técnica adecuada, porque bueno, por una carpeta de investigación sí se está conociendo de todos los elementos, y de otra que tiene relación, pues resulta que el Ministerio Público niega el acceso a ese registro. Yo creo que aquí esta situación pues tiene varias vertientes, y la primera, pues lo que yo creo que la autoridad piensa es que se le van a venir abajo los elementos que tiene o que está agregando a esa carpeta de investigación, y justifica lógicamente la existencia de otro delito que es más grave, del cual está la persona detenida, para no permitir los accesos, porque efectivamente, como lo comentaba hace rato, pues ni siquiera ha integrado esa carpeta de investigación. Entonces, nos hemos dado la tarea de interponer mediante la firma algunos recursos, entre ellos el extraordinario juicio de amparo, y bueno, al final se ha obtenido acceso a esos registros, claro, con todos los obstáculos que son pertinentes que la autoridad ejerza, dado que efectivamente no quiere que el imputado pues se evada de la acción de la justicia. Y pues por ahí, como bien lo dice el doctor Jorge, pues no se trata tampoco de ponderar la actividad que hace el fiscal, pero probablemente pudiera tener justificación la fiscalía de guardar o resguardar esos elementos, porque pues al final no va a lograr éxito en la retención de esa persona si le soltara o le diera oportunidad
de acercarse a los datos que existieran dentro de esa carpeta. Yo creo que estaría yo en posturas diversas, dado que, por un lado, sí es pertinente que la Fiscalía resguarde sus datos, pero por otro lado, pues estamos, como bien lo dice el doctor Coffey, pues en contra de toda esa gama de documentos que México ha sido parte y sigue siendo parte. Incluso se le ha estado vinculando por asuntos ante la Corte Interamericana por razones de todos esos, y estamos ahí en esa contradicción. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, como defensor, pues nos van a seguir obstaculizando sin duda ese tipo de accesos, porque, pues primero podemos decir, hay una justificación, pero yo creo que lo que más pasa, y desafortunadamente eso creo que es lo que está pasando, no hay una verdadera investigación de carácter científico en donde se pueda fortalecer justamente esas investigaciones que permitan ejercer de una manera adecuada pues las facultades que tiene los órganos de la Fiscalía, ¿verdad? Ahí le dejaríamos por este momento. Gracias, Rigoberto. En este punto, la Corte se acaba de pronunciar de manera reciente, hoy hace una semana, ¿no?, que le emitió unas tesis donde aclara o, no sé, abre un abanico de posibilidades o describe más detalladamente cómo se puede acceder a una carpeta de investigación. Víctor Coffey, te escuchamos. ¿Cuál es el punto de estas tesis? Muchas gracias, doctor Jacquet. Mire, efectivamente, el viernes pasado se emitieron unas jurisprudencias por la Suprema Corte, por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al parecer, en el fondo, salieron por unanimidad, aunque con votos concurrentes de algunos de los ministros. En lo personal, me parece que es un muy buen acercamiento digamos, a dar una interpretación pro persona, pro homine, de este tema del acceso a las carpetas de investigación. ¿Por qué? Porque en el artículo 218, lo que dice, que comentaba hace un momento, es que se juntan dos requisitos en un solo requisito, que es el último, es decir, padecer un acto de molestia que impacte en la esfera jurídica del gobernado, del imputado en este caso, o investigado, y además que se realicen actos tendentes a recabar su entrevista. Lo que dicen propiamente estas jurisprudencias son, primero, dos aspectos. Una, que no hace falta que se trate de recabar la entrevista de la persona, y que acota el tema de los actos de molestia que se deben de padecer, porque se pensaba que esos actos de molestia tenían que ser los dos requisitos previos, es decir, ser detenido o ser citado a comparecer. Solamente esos dos actos de molestia daban la apertura a la carpeta de investigación. Sin embargo, en estas tesis lo que se dice, no, cualquier acto de molestia, siempre y cuando afecte derechos humanos. Si afecta a derechos humanos, eso es suficiente para que se tenga que aperturar la carpeta de investigación. Al parecer también elimina la posibilidad o la exigencia de que se requiera la entrevista del imputado. Y en una segunda tesis lo que dice es, además de que la autoridad tiene que dar el acceso a la carpeta de investigación, tiene que resolver de una manera pronta y expedita. Es decir, no puede mantener en zozobra al imputado durante todo el tiempo que dure la prescripción de la acción, porque eso generaría una zozobra, un problema emocional, intelectual, físico, inclusive de desgaste en las personas, que no es correcto. Además, toca un tema de que dice también, se presta a la indeseable, es la palabra que usa, a la indeseable práctica de actos de molestia a las personas que va dirigida la citación. Es decir, están tocando propiamente el tema de la corrupción de los elementos de seguridad pública
que van y hacen un cobro a las personas que tienen una citación. Sin embargo, en los dos criterios, a mi humilde punto de vista, hay un tercer criterio que comparto todavía menos, pero en esos dos en particular que abren de alguna manera el espectro de posibilidades para ingresar a la carpeta de investigación, a mí no me gustan del todo, porque me parece que se quedan cortas. Veladamente, lo que están diciendo, y quizás a mi gusto hubiera sido mejor que lo dijeran expresamente, es que el artículo 218 es inconstitucional al establecer un requisito doble que termina siendo una imposición gravosa, peligrosa, que rompe con el equilibrio entre las partes, entre víctima y ofendido o imputado, y por lo tanto hubiera sido más deseable que se declarara la inconstitucionalidad del precepto. Lo dicen, pero veladamente. Es decir, quitan el requisito, pero no señalan la inconstitucionalidad del precepto. Ese sería mi punto de vista. Doctor, entonces para ti esas tesis son algo novedoso, hay una puerta, pero terminan por no convencerte, y lo más destacable es que para ti es veladamente que se quiso aceptar que el artículo 218 del Código Nacional es inconstitucional. Esto es lo último, lo más debatible, pero interesante, creo que es un punto importante. Alejandro, ¿qué te parecen estas tesis que está comentando Víctor Hugo? Adelante, Alejandro. Son unas tesis que a una simple vista ya era muy oportuno y pertinente que se entrara al fondo del estudio del artículo 218, porque como les comentaba hace un momento, seguimos teniendo los vicios del sistema tradicional, ¿sí? En su momento, estas tesis son aplicables se enfocan en un sentir, como en las citaciones que le hacen a tu representado, en este caso como imputado. Si podemos hablar lo que mencionaba el licenciado Aceves, si hablas de un delito de alto impacto, pues también lo que es el Ministerio Público, como está integrando un delito de alto impacto, pues quiere mantener su bajo reserva, ¿sí? Esa carpeta de investigación. Pero si ya te estás citando a ti, ciudadano, nos vamos al artículo 266, te está generando un acto de molestia, y ya lo contempló, ¿sí? Como es en relación al artículo 20 constitucional en su apartado B, ¿sí? En su fracción sexta, dice que deberá de tener el imputado el acceso, ¿sí? A la carpeta de investigación. Es claro, si ya eres imputado, si ya estás señalado como imputado, te llega una citación, pues puedes comparecer vía escrito, nombrando a tu defensor particular, cumpliendo con los requisitos que maneje la Fiscalía de cada estado, ¿sí? En base al artículo 218 ya te está generando un acto de molestia. ¿Por qué? Porque en la fracción quinta te está manejando que sea una citación o comparecencia, ¿sí? Hacer escuchado una imputación que se te pudiera generar, ¿sí? En este caso, como dice el doctor Coffey, se queda corta la jurisprudencia, o se quedan cortos los ministros y los magistrados al poder determinar en el fondo del estudio, quizás a la espera de los abogados litigantes de que sigan impulsando o presionando al sistema, de que digan, pues respeta, si tú, Fiscalía, ya tienes integrada debidamente una carpeta de investigación en contra de quien estás llevando, respetando el principio de inocencia, ¿sí? Un delito que está en apariencia de delito, entonces darle la apertura a la carpeta de investigación, porque tú desde que lo citaste ya lo estás señalando como un imputado, ¿sí? No lo estás llamando como un tercero conocedor, ¿sí? Ni como un testigo, ya lo estás señalando como un imputado. Por eso culmino mi intervención. Alejandro, interesante, coincides con Coffey. Y un punto importante, otra postura, que posiblemente el artículo 218 sea inconstitucional. Hay una pregunta interesante. Jorge, me gustaría, si no tienes inconveniente, hacerte cargo, que la escuches. Tú tienes mucho conocimiento sobre las comisiones estatales y nacionales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eva, la pregunta, Jorge, hazte cargo, por favor. Te escuchamos. No lo puedo. Sí. Nos preguntan,
Dice, saludos. ¿Cuál es su opinión en los casos en que una comisión de derechos humanos inicia una investigación de oficio por presuntas violaciones a derechos humanos en contra de la Fiscalía y ésta niega el acceso a la carpeta de investigación a petición de la víctima? Adelante, Jorge, con lo que logramos entender, así está planteada la pregunta, te escuchamos. Es muy... ¿Sí me escuchó? Sí, bastante bien, adelante. Es muy interesante la pregunta, tiene muchas aristas. Primero, la Comisión de Derechos Humanos inicia un procedimiento de queja en el cual, al igual que si fuera un juicio de amparo, se establece una litis que se desarrolla con la propia queja, la denuncia de queja y el informe que rinde la autoridad. Aquí en el informe de la autoridad es donde yo quiero entender que le niega el acceso a la comisión, al órgano autónomo, que le niega el acceso a petición de la víctima. Aquí sería muy importante saber sobre qué delito es, sobre cuál fue específicamente la petición que hizo la víctima. ¿Por qué digo importante? Porque, insisto, hay que ver cada caso en específico, las vicisitudes que tienen, no generalizar. ¿Por qué? Es posible que dentro de una carpeta de investigación se tengan algunos datos que la víctima considere que no deben ser públicos, ¿no? Y sobre pretexto del acceso a una investigación, no se puede dar acceso a cualquier persona de esos datos. Por ejemplo, el estado de salud, una orientación sexual, si fue un delito sexual, por ejemplo, no cualquier persona puede tener o debe tener el acceso a registros anteriores. Aquí sería, por eso es muy importante saber cuál fue la... ¿Sí me escuchó? No. Sí, doctor, Sí, claro. Jorge, creo que nos hacen ahí la aclaración o la precisión que se trataría de un delito de violencia de género. La violencia de género. Así es. Se niega a la comisión. Supongo que el procedimiento de queja entonces lo inició la persona investigada. Ahora sí que Porque si no, no habría intereses contrapuestos en esta petición y solicitud de la víctima. te la No vuelvo a entendería por qué plantear, no. Jorge, te la vuelvo a plantear textualmente como está. ¿Cuál es su opinión en los casos en los que una comisión de derechos humanos inicia una investigación de oficio por presuntas violaciones a derechos humanos en contra de la Fiscalía y esta niega el acceso a la carpeta de investigación a petición de la víctima? Entiendo que a petición de la víctima niega el acceso a la carpeta a la Comisión de Derechos Humanos. Así lo entenderíamos. Y aparte, me faltaba ese dato que no había escuchado detenidamente, que fue de oficio. Así es. Debía de hacer una violación grave y esa petición de la víctima de violencia de género. Esa petición estamos dentro del procedimiento ya del juicio de amparo. No tenemos más datos, Jorge. Ahora sí que con lo que logremos, con la información. Las comisiones de derechos humanos tienen facultades para solicitar a las autoridades administrativas, como es el Ministerio Público, los registros de la investigación, siempre y cuando lo justifiquen. Por aquí la importancia del tema es que hay una negativa de la posible víctima que puede ser justificada. Si hay razones de justificación suficientes para que no se haga pública o no se tenga acceso a una investigación, puede el Ministerio Público negar ese acceso. Ahora tendrá que ser un juez de control o, en su caso, un sede constitucional que se analice el caso específico para establecer si es correcta o no esa negativa. No sé si... Bien, Jorge, creo que
Sí, claro que sí. El caso particular, con la poca información que se tiene, tratamos de dar una respuesta en caso de que se tenga más soporte, más información, claro. Perfecto. Justificadamente sí. Bien. Otra pregunta. Y vamos a dar a paso a otra de las preguntas que tenemos aquí. Este tema está resultando de interés. Vamos a dejar la voz, Liceo Marco Polo. Te escuchamos con la pregunta siguiente. Una disculpa, a veces me salgo porque estoy atento a las redes sociales. Nos preguntan qué experiencia se ha tenido cuando se quiere tener acceso a registros de carpetas de investigación en donde la persona citada la llaman a comparecer como testigo o tercero sin calidad de imputado. Licenciado Rigoberto, adelante. Hazte cargo de la pregunta que manejas el tema. Escuchamos. Esta experiencia ha sido muy parecida en la mayoría de los casos, aduciendo fiscalía que justamente no se tiene la calidad de imputado ni persona directamente señalada y que la persona que se está citando solamente tiene la calidad de supuesto testigo. Nos han negado el acceso a la carpeta de investigación. Sin embargo, se ha logrado, mediante el juicio de amparo indirecto, el acceso a los registros, aunque no a la copia de los registros. Tenemos por ahí un asunto en Fiscalía que justamente nos hicieron la citación a uno de nuestros clientes y no quisieron informar respecto de qué se trataba la citación. Y la forma de citar, pues era una citación en cierto sentido contradictoria, porque por un lado señalaba que era una persona que solamente tenía conocimiento de los hechos y por otro lado le decía que compareciera con abogado. Entonces era una contradicción ahí de la citación media extraña. Al final se hicieron las aclaraciones con el Ministerio Público y efectivamente se declara como testigo, pero nosotros ya habíamos tenido acceso a la carpeta de investigación a través de un juicio de amparo indirecto y habíamos tomado nota de los registros, aunque no nos dejaron fotocopiarlos ni fotografiarlos. Se tuvo acceso a la carpeta como una situación confidencial y sí tuvimos la oportunidad de leerlos en el juzgado de distrito. Entonces, Fiscalía continúa hasta la emisión de estas tesis que son de reciente creación, continúa pues teniendo ese criterio que domina justamente las cuestiones oficiales y que cuando es conveniente la autoridad ventila o no los registros de esas carpetas, esos datos de prueba que se están acercando. Y digo, ¿por qué es conveniente o no? Porque de repente a algunas personas sí nos hemos dado cuenta que sin problema se les han dado acceso a los registros sin ninguna sin ningún obstáculo en ese sentido. Sí, es todo en ese sentido, ahí le dejamos. De hecho, decía, si me permite intervenir, también hay que reconocer que existen ministerios públicos en que citan en calidad de testigos a una persona, declaran y en el momento que terminan la declaración, ya maliciosamente, sí, claro, ya le requieren un defensor. Y entonces eso es muy complicado. Por eso algunos juzgados, al momento de conceder la suspensión, cuando son citadas las personas, pues, y en caso de que llegase a ser de que después de su declaración se tuvieran elementos para definir que fue autor o partícipe, se le dieran ciertas garantías, pero eso hay que verlo detenidamente porque es una actividad cotidiana, sí, claro, que seguramente, no sé si coincidan conmigo, pero malintencionada de la representación social. Sí, por supuesto, coincido. Claro que sí. Es lo más común.
te cito a declarar como persona, ¿cómo le llaman ahora ya los citatorios? Persona de interés, persona relacionada, y en cuanto concluyen su entrevista, de inmediato ya cambian a investigado, ¿no? Es la forma en que se actúan. Bien, en este punto entonces, en cuanto a lo de derechos humanos, creo que sería importante, ya no se comentó Jorge, ¿verdad? Pero tú lo tienes bien definido este tema. Habría que analizar si la violación es grave o que el tipo de delito por el que se trate, porque incluso las comisiones, recuérdame, creo que todavía tienen facultades para desclasificar información, ¿no? En caso que las fiscalías las señalan como reservadas, las comisiones tenían esa facultad para acceder a ese tipo de información. Adelante, Jorge, te escuchamos. No, es que no sé si me escucho. Veo mi imagen. Sí se ve, se escucha. Sí, efectivamente, pero tampoco es una facultad indiscriminada de las comisiones. Sí, efectivamente. Aquí lo que me causa, no sé, un conflicto, es que supuestamente las comisiones de derechos humanos, el objetivo es defender la verdad de los hechos. A mí se me cuestiona mucho el por qué la víctima se va a oponer a que una comisión de derechos humanos tenga acceso a un registro de investigación, si eso en lugar de perjudicarle le beneficia. Es lo que no entiendo en la pregunta, ¿cuál sería el choque de interés entre la persona que se dice víctima y una comisión de derechos humanos que no necesariamente... sí, adelante, perdón. No, ahorita que concluyas, doctor, lo que pasa es que lo que yo entendí de la pregunta es que la víctima era víctima de un delito provocado por Fiscalía de Violencia de Género y que está presentando una queja en derechos humanos por esa razón. Entonces, ahí es la situación del juego de las palabras, porque parece ser que la víctima es una víctima del delito provocado por Fiscalía. La propia Fiscalía es actor. Podría decirse que incluso en calidad de imputado estaría algún miembro de la Fiscalía. Yo creo que ahí es donde está el juego de la palabra y que por eso presenta la queja en derechos humanos para que intervenga en esa situación, porque dice que es de violencia de género. Entonces, puede ser que por ahí esté el juego de la pregunta. Si me permite participar en ese sentido, va como a lo que dice el licenciado Aceves, es correcto. O sea, quizás hubo no un respeto a la equidad de género de la víctima y hubo una exposición, ¿sí? Ahí no se manejó la reserva de su género en su momento determinado. Pudiera haber sido que una de las partes que tuvo acceso a la carpeta de investigación dio a conocer información de la misma carpeta de investigación. De ahí se desprende que la víctima pone la queja en derechos humanos en contra del Ministerio Público. Así es. Manifestando que tu Ministerio Público, yo te dije a ti que yo, mi género ya es indistinto, ¿sí? Como lo cual te acredito con mi CUR, mi RFC, mi acta de nacimiento, ya modificada, ¿sí? Pero yo no quería que la demás gente lo supiera, porque todos los demás consideraban que yo era el género que yo estoy mostrando en mi identificación. Así es. Y cuando ya desprendes la narrativa, cuando te preguntan qué género eres, entonces ahí hay ese cambio en esa situación, ¿sí? Yo soy Pedro, pero ahora ya soy Mari. Entonces, en esa situación es en donde la víctima se siente vulnerado y no respetado por el Ministerio Público, pero es por un hecho de mero trámite, ¿sí? Eso es lo que considero desde mi punto de vista respecto del análisis de la pregunta. No sé si te ayuda a esclarecerlo para poder dar una contestación parte de derechos humanos, ¿sí? ¿Qué les parece? De eso. Claro. ¿Qué les parece si nos quedamos de tarea que nos amplíen la información y nos comprometemos a dar una respuesta, dijeran los órganos jurisdiccionales? Porque una cosa es tener acceso a los registros de investigación y otro caso son datos personales.
Así es. Una cosa, por ejemplo, el contenido de una entrevista a, por ejemplo, un dato personal de la dirección, hombre, de una persona, que es una cuestión diferente. Y según entiendo, la violencia de género va encaminada el delito a una cuestión diversa a la identidad o la orientación sexual. Sí. Entonces es por eso que sí se necesita, respecto a esta pregunta, tener mayores elementos, porque estaríamos construyendo ideas sobre una base que no está firme. Entonces sí sería muy aventurado dar una respuesta certera a esta pregunta. Bien, seguimos. Hay una pregunta interesante. Ahora que hemos escuchado sobre el juicio de amparo y la suspensión con efectos restitutorios, si realmente a través de la suspensión se puede acceder a los registros. Le doy el micrófono, le cedo el micrófono al licenciado Marco Polo para que lea la pregunta y ahorita estaremos atentos a ver quién levanta la mano y dice yo. Adelante, licenciado Marco Polo. Gracias, licenciado. Tenemos una pregunta vía WhatsApp. Dice: la suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto respecto de la negativa a permitir el acceso a los registros y obtener copia o placa fotográfica de la carpeta de investigación, ¿es un tema resuelto? Correcto. ¿Escuchamos o alguna duda con el planteamiento? Kofi ya no está, ¿o sí está? Kofi, tú acabas de tener un tema sobre ese aspecto. Abúndalo, por favor, te escuchamos. Creo que no escuchó bien. Kofi. No nos escucha, ¿verdad? Murió por la patria. Murió por la patria. Kofi, ¿quién más escucha? No, ¿Quién más? Sigue vivo. ¿Quién se apunta con la suspensión? ¿Qué procede con la carpeta de investigación? ¿Se puede acceder o no se puede acceder? Omar, creo que acabas de tener un asunto, lo comentamos en la semana. Con la suspensión sí se puede acceder a la carpeta de investigación, ya que el Ministerio Público tiene que remitirle al juzgado de distrito el acto de molestia, ¿sí? Y las constancias de lo que en su momento dado integrado, que indebidamente en su momento dado el Ministerio Público pudiera ser omiso para poder llegar a los registros, pues es algo de criterio normal a la litis que te sucede y tienes que ir a diferentes recursos para poder obtenerlo. Ya contamos con Kofi. Pero todavía en la teoría y la práctica. Parece que no se escucha, el doctor Kofi parece que no está escuchando nada ya, ¿eh? Perdón, Alejandro, sigue, te escuchamos. En la práctica, la suspensión sí se debe permitir el acceso. Para eso es, sí, la suspensión. Por eso se lleva por puertas separadas. El amparo indirecto y el escrito principal, y la suspensión en su momento para que lleven la audiencia constitucional y en él pueda resolver si es cierto o no es cierto el acto reclamado y poder conseguir con la suspensión definitiva. Alguien que levante la mano, alguien que diga yo, ¿qué pasa con la suspensión? Jorge Rigo. En este caso, licenciados, también nos tocó esa situación. Resulta que el Ministerio Público no da acceso, pero le señala al juzgado de distrito que es una carpeta de naturaleza confidencial, porque está integrándose apenas. Entonces, ¿para qué efectos se da la suspensión provisional? Para que se imponga uno en el juzgado de distrito del contenido de los registros de la carpeta, pero no de manera física, o sea, no lo puedes fotocopiar ni tampoco le puedes tomar placas fotográficas. ¿Qué hace el juzgado de distrito para salvaguardar esa confidencialidad que el Ministerio Público le señala? Pues te dice el juzgado de distrito, te hago una constancia de que estás teniendo acceso, efectivamente por cuerda separada, pero solamente puedes tomar nota de ello sin tomar placas fotográficas ni tener copias ni siquiera simples de esa información, de su prueba que obran en ese registro de la carpeta de investigación de la cual me estoy doliendo como quejoso. Entonces, con eso salvaguardan el derecho a que tú tengas el acceso, aunque sea a tomar nota de lo que el Ministerio Público está investigando y que consta en esa carpeta de investigación. Correcto.
Entonces la suspensión puede proceder, debiera proceder siempre y cuando sea un derecho, se acredite el derecho subjetivo y no se pretenda a través de la suspensión acceder a algo que no está en su esfera jurídica y por lo tanto es la justificación para no acceder. Bien, señores, creo que resumiríamos esto en un punto y concluiríamos. Si no tienen otro punto, ahorita les paso el micrófono para despedirse y opinar. Cerraríamos, primeramente me gustaría escucharlos con su última intervención por esta ocasión, ¿verdad? Será un gusto tenerlos. Rigoberto, adelante. ¿Cómo concluirías con el tema del acceso a los registros? Es una situación ambigua el sentido del acceso. Claro, las tesis nos vienen a clarificar algunas situaciones, pero sin embargo depende, según lo he estado analizando, lo hemos estado analizando, depende incluso de un criterio institucional, dado que, como bien lo comentaban también compañeros exponentes, pues en algunos casos se logra el acceso y en otros no, depende del tipo de delito de que se trate. Bien, adelante, Jorge, te escuchamos. Gracias, creo que todavía es un tema que no está acabado, un tema que tiene muchas aristas que tienen que ser definidas a través de la jurisprudencia, y es la actividad precisamente de los abogados litigantes, de los juzgadores, de la academia, que a través de discusiones como estas se pueda ir acotando, decantando cada tema y encontrando alguna solución para ello. Sobre todo porque el acceso a las carpetas de investigaciones no solamente es exclusivo para la persona investigada, el actor o partícipe de un delito, sino también debe ser un derecho, y es un derecho consagrado para las personas que son víctimas directas o indirectas de un delito. Sería consuelo. Muy bien, gracias, Jorge. Omar, Alejandro, te escuchamos. De hecho, este es un tema muy controvertido. Ya se han expuesto jurisprudencias que acaban de salir. Apenas tenemos, así, pues, comentabas hace una semana, el 13 de octubre, acaban de anunciarse en ese sentido, porque el Ministerio Público, como lo comentaba el licenciado Aceves, ciertas carpetas de investigación las maneja con privacidad, recelo, sigilo, ¿sí? Pero al criterio de él, ¿sí? Y la norma no dicta que es el criterio. Y generando un acto de molestia, llámese que sea citado como testigo, como víctima, o en su momento dado como imputado, ¿sí? Entonces se te genera el acto de molestia, por lo tanto te deben de permitir el acceso a la carpeta, ¿sí? Gracias, Alejandro. Esperemos que Kofi ya tenga resolución, a ver si nos escucha. Víctor, Kofi, ¿nos escuchas? Creo que no. Bueno, ya lo despidiremos a él. Bueno, creo que podemos resumir entonces el acceso a los registros. Bueno, el día de hoy se tocaron las jurisprudencias novedosas de apenas hace una semana, obligatorias. Los supuestos para acceder serán 3, como ya lo dijimos: que se encuentre una persona detenida, cuando sea citada para comparecer en calidad de imputada y cuando sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Son los supuestos que legal y jurisprudencialmente la Corte establece. También ya podemos en este momento concluir que no cualquier persona podrá acceder a una carpeta de investigación, sino que en el caso particular se tendrá que analizar el acto de molestia y a partir de ello saber si cuenta con interés, si cuenta con la legitimación para acceder a la carpeta de investigación. También se mencionaron las malas prácticas que hay en algunas fiscalías, no en todas, ¿verdad? Porque también, como lo dice Jorge, en algunos casos, lo cierto es que la gente del Ministerio Público sí está salvaguardando su función ministerial, salvaguardando los derechos que corresponden y no le da acceso a personas que no tengan injerencia en una carpeta de investigación. Creo que serían esas las conclusiones a las que arribaríamos a partir de los nuevos criterios, y también los criterios estos que acaban de surgir no resuelven el tema. Es un tema explorado, es un tema que todavía queda mucho que decir, que queda mucho que discutir, y por lo tanto pues estaremos atentos, y como dicen, pues a los abogados litigantes nos tocará a nosotros impulsar, y a los órganos jurisdiccionales les tocará también atender esto en un principio de tutela judicial efectiva, sin rigorismos,
para que esto llegue en las altas esferas y puedan resolverse y que la gente que realmente tenga la necesidad de acceder y tenga el interés para hacer una carpeta, así sea. Creo que sería por esto todo. Damos gracias, de verdad, cerramos esta charla vino y derecho penal en la que nos venimos reuniendo. Gracias a todos los participantes, ¿verdad? Los celebro con todo. Digo salud para que concluyamos como siempre. Es un gusto tenerlos, que no sea la última. Y los dejo aquí con el licenciado Marco Polo para despedir la transmisión en vivo por Facebook y nos quedamos para comentar, debatir como siempre y ponernos de acuerdo. La gente que nos escucha, cualquier tema que quiera que comentemos, expóngalo ya sea vía WhatsApp o en nuestra página y seguro vamos a atender su inquietud y seguro escucharán su tema, que aquí lo vamos a debatir. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Gracias, licenciado. Gracias a todos. Gracias a los que nos siguen en las redes sociales, por WhatsApp. Esperamos haber dado respuesta pronta a todas las preguntas y que haya sido clara. Creo que sí, así lo fue. Gracias a los participantes, a los doctores que nos acompañaron el día de hoy del Estado de México, doctor Jorge, doctor Kofi, al licenciado Omar, que ya es de casa, ya, ¿verdad? Saludos. Claro, amigo, estamos. Mando un abrazo para todos y gracias a todos los que nos siguieron. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches.